Vamos a crear nuestro primer proyecto de WinCC y Unified dentro de la herramienta de ingeniería TIA Portal y posteriormente vamos a ver cómo se puede realizar la simulación desde mi ordenador de ingeniería y qué cosas tenemos que tener en cuenta que pueden afectar y que pueden ser a lo mejor un poco más confusas para alguien que está en sus primeros pasos con Unified. Bueno, yo ya he abierto TIA Portal, ya tengo instalado obviamente TIA Portal y la simulación, eso sería un prerequisito antes de llegar a esta creación del proyecto. Y bueno, le doy a crear nuevo proyecto, vamos a poner como nombre vídeo y le damos a Create. Esto tardará unos segundos y básicamente lo que va a hacer es crearnos nuestro proyecto dentro de la herramienta de TIA Portal. Una vez lo ha hecho, se nos quedará esta pantalla de bienvenida donde podemos elegir los dispositivos desde aquí fácilmente o podemos ir a la vista de proyecto. En mi caso, a mí me gusta más trabajar directamente sobre la vista de proyecto, así que me voy allí y ahora desde esta vista de proyecto podremos añadir tanto el Unified Comfort Panel si vamos a trabajar con un HMI de Unified o la runtime de PC. En este caso, para ambos casos, le daríamos a añadir nuevo dispositivo. Y aquí lo que seleccionaríamos es entre HMI o PC System, lo que queramos utilizar. En el caso, por ejemplo, de un HMI, nos vendríamos aquí, Unified Comfort Panel, y seleccionaríamos el que nos interese. Y en el caso de PC, pues nos vendríamos a Simatic HMI Application. A ver, ahora. Y le diríamos Unified PC. Posteriormente lo que podemos hacer una vez seleccionamos el dispositivo es elegir la versión para la cual estamos creando la runtime. Yo tengo TIA Portal V18 con el Update 2, por lo tanto me está dando la opción aquí de crear el proyecto en la versión actual, que es lo que voy a hacer. Y bueno, ahora tenemos que esperar a que se añada el dispositivo. Y mientras tanto comento que en el caso de que haya un problema de licencias y no tengamos licencia para poder hacer ingeniería en WinCC y Unified, es en este punto donde ya nos saltaría un mensaje de oye, tu licencia no es válida o no tienes licencia o va a comenzar la licencia trial, la licencia de 21 días de TIA Portal está para probar el sistema. Un poco que te saldría ese mensaje de aviso, ¿vale? Si sí que te crea el dispositivo, pues significa que no tienes problema en cuanto a la ingeniería de Unified. Vale, parece que ya está. Y nos encontramos el árbol de proyecto, TIA Portal, ya estaréis familiarizado, imagino, con esta herramienta, con TIA Portal, pero bueno, en cualquier caso, pues es muy parecido también cuando queremos ir a los controladores, pues tendríamos que seguir los mismos pasos, y hasta aquí, pues a alguien que ya esté familiarizado con la herramienta, no le hemos comentado todavía nada nuevo. Así que bueno, vamos a mirar un poco más en detalle el árbol de proyecto, donde se ha añadido el PC y se ha añadido la runtime de PC. Vamos a desplegar la runtime de PC y a ver de manera muy rápida las diferentes opciones que tenemos, al menos con la V18 Update 2. Esto puede cambiar en función de tu versión. Por el momento, bueno, Device Configuration es donde podemos configurar todo lo que son las redes y demás. Es esto que nos encontramos ahora mismo en pantalla. Runtime Settings es algo donde entraré ahora en detalle porque tenemos ciertos aspectos relevantes que configurar cuando creamos un proyecto. Luego en Screens se encuentran las pantallas donde iré yo dibujando y graficando todo lo que necesite. Screen Management es para, bueno, establecer pantallas predeterminadas y un poco algunas propiedades interesantes, lo veremos en el futuro. Luego nos encontramos con los propios tags, que pueden ser internos si son meramente para uso de Unified o externos si están en comunicación con el PLC, sea PLC de Siemens, sea a través de OPC UA o sea a través de un driver de comunicación de terceros, como por ejemplo el de Omron. Nos lo encontraríamos aquí en HMI Tags, estarían todos los tags. En conexiones es donde definiríamos las conexiones que va a utilizar nuestro proyecto. Por ejemplo, ese enlace para OPC UA o ese enlace para ese driver Omron que acabo de comentar, lo parametrizaríamos primero desde aquí, la conexión. En siguiente lugar, las alarmas, donde podremos definir eso, las clases de alarma con los colores de cada clase, el ciclo de vida de cada alarma, los diferentes tipos de alarma, ya sean pues discretas o analógicas, un poco también las alarmas del sistema, todo este tipo de cosas, pues lo vamos a poder ver, configurar y parametrizar desde aquí. En siguiente lugar, algo que el nombre es un poco confuso, porque nosotros generalmente las recetas de los SCADA pues lo conocemos como aplicación de recetas o algo parecido. En general suele tener la palabra recetas. En este caso las recetas se llaman en WinCC Unified Parameter Set Types. ¿Vale? No tienen gran diferencia frente a otros sistemas de recetas que podáis conocer de sistemas de Siemens, pero en este caso lo que sí que han hecho es cambiarles el nombre, Parameter Set Types, también lo veremos en detalle. Luego los logs, para configurar aquí los históricos, las tareas programadas, Schedule Tasks, donde podemos decir que se ejecute cada cierto tiempo una tarea, o que, por ejemplo, cuando un tag cambie que se ejecute la tarea. También nos encontramos los scripts globales aquí. Collaboration Data, si tenemos dispositivos que comunican a través de Collaboration. El Collaboration es un complemento que te permite comunicar diferentes dispositivos Unified y formar una especie de sistema distribuido para que compartan alarmas entre sí, compartan pantallas, compartan ciertos aspectos. Pues podríamos parametrizarlos de aquí, desde Collaboration Data.
Y luego en Cycles, configurar ciclos predeterminados que utilizaremos en el resto del programa. Y luego listas de gráficos y de textos, nada complicado. Y bueno, también quiero destacar, ya que estamos aquí viendo un poco las opciones que tenemos cuando creamos el proyecto, dentro de librerías tenemos lo que es también la librería perteneciente a WinCC Unified. Sabéis que en TIA Portal todo se intenta basar en librerías y se fomenta mucho la estandarización por medio de las librerías, y en este caso pues podemos, por ejemplo, desde aquí crear los nuevos faceplate, que si no lo sabéis, pues los faceplate son una herramienta de estandarización que me permite, por ejemplo, definir cómo es la visualización de, yo que sé, de un motor, y que cada vez que yo quiera sacar esa visualización de un motor no tenga que volverlo a crear y volverlo a copiar y pegar todo, sino que ya tenga definido el objeto motor, la visualización de un motor, y que luego ya sea el motor 1 o sea el motor 10, únicamente le pase los datos y no tenga que crear la visualización una y otra vez. Pues en este caso, aquí las librerías, lo que tenemos para Unified son los faceplate, que es lo que estaba comentando ahora. También tenemos los UDTs del HMI, es decir, para tener datos estructurados propios del HMI y que no tengan que venir necesariamente del PLC. También nos encontramos pues la posibilidad de utilizar gráficos y SVGs dinámicos en Unified. Los SVGs dinámicos, recordemos que nos permiten muchísima más potencia a nivel de visualización. Y luego también, si queremos meter scripts dentro de la librería para tenerlos un poco más estandarizados, podemos hacerlo también desde aquí, en la librería, ¿vale? Esto lo veremos más en detalle en el futuro, sobre todo lo que tiene que ver con los faceplate. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que es especialmente relevante para comenzar un proyecto y para hacer nuestra primera simulación, ¿vale? En este caso vamos a abrir Runtime Settings y nos vamos a encontrar con una primera opción que nos llama bastante la atención. Nada más abrir, si os fijáis, ya tenemos aquí algo marcado en rojo. Por defecto, cuando tú creas un nuevo proyecto, ya sea de HMI o de PC, te aparece la transferencia encriptada, lo de la descarga segura, te aparece habilitado y te pide aquí que le metas una contraseña. Esto significa que si tú no tienes la contraseña configurada, como es mi caso, yo estoy en la estación de ingeniería y en estos momentos pues yo no estoy configurando ninguna contraseña segura, si no la tienes configurada tienes que deshabilitarlo. Si no lo deshabilitas y lo dejas así pero no pones contraseña, luego te saldrá un error de compilación, y estos errores de compilación al final te hacen perder tiempo, porque es algo que puedes evitar si lo haces de manera sistemática, deshabilitarlo, o si de manera sistemática le has configurado la contraseña y la has puesto como predeterminado, que eso se puede hacer desde ajustes de TIA Portal, le podrías decir, oye, mi transferencia encriptada, la contraseña es siempre esta, para que así no tengas que introducirlo cada vez, sino que tengas ya por defecto la contraseña. Pero bueno, en cualquier caso, si no tenemos la contraseña encriptada, como es mi caso, la transferencia encriptada, hay que deshabilitar este checkbox. También, si nos fijamos desde aquí, se pueden configurar algunos aspectos interesantes, como por ejemplo la pantalla de inicio, que esto está rojo porque no tenemos ninguna pantalla creada, se nos vinculará automáticamente en cuanto creemos la primera pantalla. También desde aquí podemos elegir el estilo, el Extended Style es el predeterminado, pero personalmente no creo que sea el más moderno. Podemos probar por ejemplo el Bright Style. Y luego, bueno, eliges la resolución de pantalla entre las diferentes opciones que tienes. También te da la opción de eso, de elegir si puedes, así haces el zoom o no, tocando el botón de control o si no hace falta, ¿vale? Esto un poco, pues, ya parametrización a gusto. Y luego aquí hay muchas opciones dentro de Runtime Settings que son interesantes. No me voy a detener en todas, pero sí que hay algunas que son especialmente relevantes. Por ejemplo, Storage System, aquí es donde tú le eliges dónde se van a guardar los datos históricos y qué tecnología de base de datos vas a utilizar. Por defecto, cuando tú creas un proyecto en Unified y cuando te instalas Unified, lo que te viene por defecto es una SQLite, la tecnología de datos abierta, de base de datos abierta. Y en este caso, si yo al final he optado por una opción superior, por una mayor capacidad de almacenaje y por un mayor potencia y robustez en este sentido a la hora de historizar los datos, tendría que cambiar aquí a Microsoft SQL. Si tú tienes la Microsoft SQL instalada de Unified e intentas cargar un proyecto que tiene SQLite, también te va a dar error de compilación. Es decir, Unified va a comprobar cuál es tu base de datos. Si no has instalado nada, tienes la SQLite, que es la predeterminada, y si has instalado la Microsoft SQL, no te dejará tener marcado la SQLite por defecto, ¿vale? Así que un poco eso, que lo sepáis, que hay que elegir aquí la base de datos por defecto. Si no habéis instalado la Microsoft SQL porque no la necesitáis, SQLite, ¿vale? Y también, bueno, que sepáis que el error sobre todo te lo da cuando haces la descarga, no cuando haces la simulación. Al simular no se simulan los datos históricos, por lo tanto, tú cuando simulas ya puedes tener aquí SQLite o ya puedes tener aquí Microsoft SQL Server, que da un poco igual porque al simular no hace usos de la base de datos, ¿vale? La diferencia entre simular y cargar es que este botoncito de aquí es simular y este de aquí es descargar, ¿vale? Que es hacer la carga ya seria formal al proyecto. En este caso, cuando haces clic aquí es cuando sí que se comprueba lo de la tecnología de base de datos. Y bueno, y aquí ya puedes elegir
las rutas para los diferentes históricos. En primer lugar, la persistencia de tags, que ocurre cuando tú apagas la runtime y la vuelves a encender, si quieres que haya persistencia de los últimos valores o no. Si quieres que lo tenga, pues tienes que asegurarte de que esto lo tengas configurado. Por defecto ya has visto que te viene configurado, por lo tanto por defecto sí que vamos a tener este histórico de persistencia donde nosotros queramos. Y luego tenemos aquí para el tag login, para el histórico de tags, y para el alarm login, para el histórico de alarmas. Si lo dejamos por defecto como está, pues sí que tendremos el histórico y se cogerá la ruta que se ha puesto en la herramienta WinCC Unified Configuration Tool. Tú cuando estás en el Unified Configuration Tool, vamos a verlo rápidamente, que no tardamos nada. Cuando estás en la herramienta de Unified Configuration Tool puedes elegir la ruta para los históricos. Pues aquí lo vemos, ¿vale? En este caso pues se me pone en D Unified Archive. Y básicamente si yo lo dejo aquí en default, pues es que me coja esa carpeta. Pero yo puedo decir, oye, no me cojas esa, almacénalo en la carpeta del proyecto o almacénalo en local, que es en una ruta que yo te diga. Por ejemplo, local, ponme aquí la carpeta, ¿vale? Es decir, aquí tenemos diferentes opciones y tenemos que elegir lo que más nos convenga. También es interesante, por ejemplo, a nivel de Good Manufacturing Practice, si vamos a usar Audit, aquí es donde se habilita. Herramientas de reportes, si vamos a utilizar la herramienta de reportes, aquí es donde se habilita. El servidor OPC-UA también aquí es donde se activa. A nivel de seguridad que nos encontramos, pues la posibilidad de gestionar de habilitar la gestión centralizada de usuarios. Bueno, al final vamos a tener pues lo que son las configuraciones genéricas del proyecto desde Runtime Settings. Muy importante esta sección, no es donde solemos acceder habitualmente, pero sí que una vez cuando comience el proyecto o cuando ya tengamos claro el alcance del proyecto, venir aquí y habilitar todo lo que haga falta y deshabilitar todo lo que no haga falta. Vale, también por ejemplo el Collaboration lo habilitaríamos desde aquí. Así que bueno, otra cosa que es crítica para poder simular y para poder, sobre todo esa primera simulación, es la gestión de usuarios. Si os fijáis, la gestión de usuarios, voy a cerrar el PC, la gestión de usuarios está en Security Settings, aquí, ¿vale? Está fuera de lo que es mi Unified, está dentro de lo genérico de TIA Portal. ¿Qué opciones tenemos dentro del Security Settings? Pues primero tenemos Settings, que nos va a permitir algo que a veces es útil, que es controlar la complejidad de la contraseña. Sabes que ahora cuando creas una contraseña, pues tiene que ser segura, tiene que tener mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, de todo. Pues vas a poder regular un poco todo eso desde aquí, ¿vale? Le vas a poder, oye, que me acepte una contraseña menos segura, ¿vale? Obviamente no es lo recomendado siempre es ir con las contraseñas más seguras, pero si quisiésemos cambiarlo, podríamos cambiarlo. Y bueno, lo importante tiene que ver con esta sección, con la de Users and Roles. En esta sección es de verdad donde ya creamos los usuarios y donde creamos los roles. ¿Cómo funciona en Unified toda la gestión de usuarios? Pues en lugar de partir de Users, vamos a partir de roles. ¿Vale? Tú dentro de un proyecto vas a tener diferentes roles. Por defecto, pues tenemos estos que nos encontramos aquí: Administrator, Operator y Monitor. La diferencia entre ellos es bastante clara por su propio nombre. El administrador puede hacer todo, el operador puede hacer todo lo que es operación y monitorización, o sea, puede operar el SCADA sin problema. Y el que es Monitor va a poder visualizar todo, pero no va a poder operar, ¿vale? Por lo tanto, estos son los tres que tenemos por defecto. Pero podemos crear más, es decir, si yo quiero crearme un rol que tenga permisos específicos o que tenga cualquier configuración de permisos que no es la predeterminada, podría hacerlo. Por ejemplo, vengo aquí, Add New Role, vamos a dejarle ese nombre, rol, y le podría decir, vale, en este rol le asignamos... ¿qué permisos? Pues nos venimos aquí y le decimos, vale, este rol que acabo de crear va a tener posibilidad de gestionar los usuarios, va a tener Operate y va a tener, por ejemplo... para la firma electrónica de audit. Primera y segunda firma la puede hacer, ¿vale? Si os fijáis hay muchas opciones aquí que se pueden configurar. Y además, yo quiero que además de todo esto, es decir, además de poder operar y gestionar usuarios, yo quiero tener gestión específica de usuarios. Es decir, yo quiero crearme permisos que solamente yo pueda controlar cuando usan. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo un botón que quiero que solamente cierto tipo de usuario pueda tocar. Pues para eso me puedo definir desde aquí un usuario específico, un permiso específico, ¿vale? Que se llame, por ejemplo, permiso para tocar el botón 1, o permiso para tocar lo que sea, o cualquier permiso, vamos a llamarlo write, y luego le puedes decir, vale, pues el rol que me he creado, uno de los permisos que va a tener es write, que es el permiso específico, ¿vale? De esta manera yo, como os comentaba antes, pues vamos a poder decir en cada botón o en cada control de, oye, para poder tocar esto vas a tener que tener este permiso específico, y yo ese permiso específico se lo asigno a quien quiera, ¿vale? Por lo tanto, nos da esa potencia para elegir exactamente qué es lo que puede hacer cada usuario y desde dónde lo puede hacer, ¿vale? Muchísimo control y gracias a los usuarios, a los permisos específicos, ganamos mucha potencia.
Así que bueno, una vez ya tenemos los roles, podemos crear los roles que necesitemos, nos venimos a usuarios y ahora creamos un usuario. Cuando le damos doble clic a crear usuario te dice si quieres que sea local o global. Global en este caso no podemos utilizarlo porque es haciendo uso de la gestión centralizada de usuarios, haciendo uso del complemento UMC de Siemens, que en este caso pues no lo estamos utilizando, así que elegiríamos gestión local de usuarios. Crearíamos un usuario, yo lo voy a llamar user como tal, le ponemos la contraseña, aquí es donde se tiene en cuenta esa complejidad de contraseña que hayamos elegido en el otro lado. Yo en mi caso, como lo tengo todo complejo, pues tengo que poner una contraseña compleja. Y muy importante, una vez hemos creado el usuario, tenemos que asignarle los roles. ¿Vale? En este caso, pues yo elijo administrador. Un error muy típico que ocurre cuando estamos comenzando, que yo tradicionalmente, a lo mejor con otros sistemas, lo que hacía es, por ejemplo, oye, yo quiero tener un administrador. Pues si tengo un administrador, entonces tengo que decirle que tiene permisos de operación también y que tiene permisos de monitorización. ¿Vale? Esto es un problema, porque si hacemos esto estamos asignándole 3 roles y lo que va a ocurrir es que nos va a coger probablemente lo más restrictivo, es decir, nos va a coger permiso de monitorización y no vamos a poder operar ni cambiar ningún valor de ningún tag. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tener en cuenta que los permisos que chocan entre sí, que son los de operador y monitor sobre todo, no pueden estar seleccionados a la vez, porque entonces te va a coger el menos limitante. Si queremos administrador, solo seleccionamos administrador. Y si queremos operador, solo seleccionamos operador. Es bastante obvio como tal, dicho así, pero la realidad es que como estamos acostumbrados a hacerlo de otra manera, lo más frecuente que solemos encontrarnos es que al final le damos así casi sin pensarlo y nos encontramos con que en realidad estamos cogiendo el monitor en lugar del operador, ¿vale? En este caso lo que sí que podríamos hacer es, por ejemplo, eso, seleccionar rol también, ¿vale? Porque rol tiene permisos específicos y demás. Así que podemos seleccionar más de uno, pero siempre tenemos que tener en cuenta que te va a coger lo más restrictivo cuando haya choque, digamos, entre permisos, ¿vale? Vamos a dejarlo así, por ejemplo, administrador y rol. O operador y rol, venga. Me da un poco igual, vale. Perfecto, pues ahora nos vamos de nuevo a Unified. Ya hemos visto cómo es la creación de usuarios, bastante sencillo. Nos venimos a Unified, vamos a crear una pantalla. Add New Screen, doble clic. Y una vez tú creas tu primera pantalla, se te va a vincular, se te va a asignar como pantalla de inicio por defecto, ¿vale? Es decir, aunque tú no hagas nada, recordemos que en Runtime Settings ponías la pantalla por defecto, la Start Screen, pues eso, la Start Screen se te pone sola cuando creas la pantalla. Aquí la tenemos y bueno, vamos a añadir para poder simular esta primera simulación, vamos a añadir cualquier control sencillo, por ejemplo un rectángulo, y bueno, en este caso, cuando veamos un poco la creación de pantallas, cómo hacer la navegación y entremos un poco más en detalle en esta parte de Unified, veremos qué controles tenemos disponibles dentro de la visualización de Unified. Por ahora vamos a crear esta visualización, esta pantalla sencilla, sin ningún tipo de complejidad, y vamos a ver cómo se simula y qué cosa tenemos que tener en cuenta. Ya hemos creado un proyecto que tiene una pantalla, ya debería ser suficiente para que podamos simular. También hemos creado un usuario que en este caso tenía permisos para poder operar, y ahora le damos al botón de simulación. Este botón de simulación nos saca esta pantalla que vemos en pantalla, que básicamente lo que va a hacer es compilar el proyecto, ver si hay algún tipo de problema. Si por ejemplo hubiésemos dejado lo de la descarga segura habilitado y no hubiésemos puesto la contraseña, en este punto nos hubiese sacado un error. Como no tenemos ningún problema, se nos queda en esta pantalla. Y aquí es donde viene, diría, el primer problema y el primer conflicto que tiene la gente novata cuando comienza con Unified. Y es extremadamente importante, por lo tanto, atención al máximo. Cuando vamos a hacer la descarga, se te pone todo así por defecto, con esto en azul, todos los checks azules. Y todo te da que pensar que tienes que darle al botón de cargar, al botón de load. Pero para la primera carga, únicamente con la primera carga, es muy importante que no lo dejemos así. Como hemos creado un usuario, por defecto no había ningún usuario, ese Unified no tendría ningún usuario, tu primer proyecto no vas a tener usuarios cargados, obviamente, pues para esa primera carga que hagas tendrás que venirte aquí a Runtime Values y hay una opción que dice Keep Current User Administration Data in Runtime, mantener la gestión de usuarios actual en Runtime. Si tú lo dejas tal cual está ahora mismo, lo que hará será dejarte los usuarios que tienes ahora mismo en tu Unified, pero como nunca has simulado, te dejará 0 usuarios, por lo tanto no podrás iniciar sesión. Y lo que suele ocurrir es que la gente te dice, oye, es que yo he creado un usuario, yo estoy simulando, pero ahora no me deja acceder al proyecto porque me dice que mi usuario no es válido. No es que no sea válido el usuario, sino que no has machacado, no has vuelto a cargar los usuarios. Cuando queremos cambiar los usuarios que están en nuestra simulación, desmarcamos esta opción, ¿vale? Y que se nos quede esto en amarillo. Y lo bueno que va a tener es que una vez ya hemos cargado un usuario, por ejemplo, yo ahora he creado ese usuario que se llama user, pues básicamente yo ya cuando cree un nuevo proyecto, sea este u otro, voy a tener ya ese usuario cargado y ya podría hacer así.
¿vale? O sea, ya podría dejarlo esto sin ninguna opción porque ya voy a tener un usuario dentro. Pero para la primera carga, como no lo tendremos que hacer así y ya darle a load. Así que bueno, ahora ya va a descargarlo al dispositivo, a la simulación, y aquí es donde entra ya en juego, vamos a ver, una aplicación que se llama el Runtime Manager, que ya lo comentamos cuando hablamos de las herramientas de Unified, y básicamente aquí es donde podemos ver todas las runtime. Si te fijas, aquí te dice el loading completed, y aquí en el Runtime Manager se nos ha puesto en verde el proyecto que se llama Video. ¿Vale? Automáticamente, como le hemos dado dentro de los checkbox que aparecían ahí en azul, había uno que era iniciar la runtime automáticamente, y eso es lo que ha hecho. Así que bueno, ahora ya nos queda ver cómo se accede a esta simulación. Le hemos dado al botón de simulación, pero no ha hecho nada. Esto suele ser otra pregunta que te dicen oye, yo le he dado a simulación, pero no se me ha abierto ningún pop-up, ni me ha hecho nada que me indique que ya puedo, que pueda visualizar el proyecto. ¿Cómo se hace? Pues tenemos que irnos al navegador, y aquí tenemos diferentes alternativas de acceder a la visualización. Yo os voy a decir la que más me gusta a mí, ¿vale? Aunque hay diferentes alternativas, insisto. Lo que yo os recomiendo es que os vengáis aquí, veáis el nombre de vuestro equipo, PC Name, ¿vale? Si ponéis nombre del equipo o nombre del PC o algo así, podéis llegar a Device Name, en este caso mi PC se llama WinCC Unified, y yo lo que recomiendo también por el tema de certificados y demás es que digáis ahora https WinCC Unified, si os fijáis yo lo tengo ya, y accedamos, ¿vale? También podría hacerse con la IP, https 168.168.1.54 creo que era, como si os fijáis también sirve, o también podría hacerlo, por ejemplo, como https localhost. Por esto os digo que hay muchas maneras, ¿vale? En este caso aquí me está diciendo que el certificado no es seguro, pero si os fijáis me deja también acceder, ¿vale? O sea, todos los caminos al final, como podéis ver, llevan a Roma, sino que algunos llevan a Roma mejor que otros. Por eso yo recomiendo poner el nombre, o si tenéis la IP, pues por ejemplo también podéis poner la IP, pero yo generalmente suelo decir esto. Y aquí ya nos abre, dentro de la visualización web, nos abre diferentes alternativas. La primera, que es iniciar el proyecto, que esa es la que vamos a hacer cuando queramos acceder a la simulación. Luego, Manage Your Users, si queremos ya tener una gestión local de lo que vamos a tener dentro de nuestra simulación. Esto también aplicará cuando estemos en Runtime. Podremos gestionar desde aquí localmente los usuarios. Y luego, bueno, tema de certificados, aquí nos descargamos el CA, el Certificate Authority, y aquí tenemos pues el propio manual. Le vamos a dar a Start Your Project y esto nos añadirá /WebRH. ¿Vale? ¿Qué es lo que recomiendo? Una vez ya hemos hecho la primera simulación, ya hemos llegado aquí justo a esta pantalla, que será https nombre del equipo /WebRH, pues lo que le decimos es aquí, lo marcamos como favoritos, ¿vale? Para que así lo tengáis como yo lo tengo aquí, ¿vale? Básicamente que lo tengáis marcados en favoritos y que podáis acceder directamente sin tener que escribir cada vez. Y bueno, cuando carga te aparece la pantalla de inicio de sesión. Aquí en este caso, pues yo he creado mi usuario que se llama user y le he puesto una contraseña cibersegura. Lo ponemos, le damos a iniciar sesión y esto ya nos carga nuestro proyecto. En este caso, como es un proyecto muy básico, es simplemente un rectángulo, pues aquí lo tenemos, no hay más. Muchas veces la gente dice, es que es un coñazo, porque si ahora yo, por ejemplo, recargo, bueno, ahora no, pero si por ejemplo yo cierro y vuelvo a recargar, me va a pedir de nuevo el usuario. Si lo hago en media hora, que creo que era media hora lo que tiene para caducidad de contraseña, pues cuando recargue me volverá a pedir también la contraseña. ¿Vale? Y hay mucha gente que me dice, no me gusta tener que estar, o cada vez que hago una descarga o lo que sea, tener que estar introduciendo el usuario y contraseña porque estoy simulando. Tampoco me interesa mucho la gestión de usuarios. Pues para eso podemos venirnos al Runtime Manager, lo ejecutamos con permisos de administrador. Un segundo, que nos lo va a pedir. Como te pide necesariamente permisos de administrador, pues lo que he hecho ha sido forzar que se reinicie con permiso de administrador. Aquí lo vemos. ¿Vale? Pues lo iniciamos con permisos de administrador el Runtime Manager, y lo que hacemos ahora es venirnos aquí. Bueno, en el Runtime Manager, si os fijáis, también tenemos el Auto Start. De una simulación no se le puede hacer Auto Start, pero si hubiésemos hecho descarga de proyecto, podríamos marcar esta opción y cuando arranque el ordenador, arrancará automáticamente este proyecto, ¿vale? Así como se configuraría en Unified el Auto Start. Y en este caso, pues nos vamos a venir aquí y vamos a habilitar el Auto Login, para que todas las pruebas que hagamos de aquí en adelante, pues no me pida ese inicio de sesión, ¿vale? Así que bueno, ya estaría. Eso aplica una vez reinicias el proyecto, ahora no lo voy a reiniciar, pero bueno, así sería un poco la filosofía de simulación. Lo más importante es lo que hemos ido viendo, cómo acceder a través del navegador al proyecto, guardar esto en favoritos, en marcadores, porque va a ser bastante útil para acceder así del tirón directamente a la simulación, ¿vale? Y luego con la carga de usuarios, recordad que si es vuestra primerísima carga tenéis que hacer lo que hemos hecho, crear un nuevo usuario y decirle que restablezca los usuarios. Así que bueno, esto es todo en cuanto a la primera simulación, el primer proyecto que podemos simular, cómo llegar rápidamente a ello.